El día de hoy nos acompaña Omar Esquinca, quien es actor y que participa en la obra de teatro El Tablero de las Pasiones de Juguete. Buenos días, Omar. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido a tu ciudad es. Gracias. Oye, cuéntanos acerca de esta obra en la que actualmente participas y que arrancó a principios de febrero, ha tenido mucho éxito y nos quedan pocas funciones para poder disfrutar de ella, ¿no? Así es, bueno, te comento, la obra se llama El Tablero de las Pasiones de Juguete y es de Hugo Iriart. Y la dirigió Emanuel Márquez. Ya llevamos bastante tiempo con esta obra. Esta es nuestra cuarta temporada y es nuestra segunda temporada con la Secretaría de Cultura. Ahora estamos en el Teatro Sergio Magaña. Y es una historia que, bueno, es muy loca. Es muy loca. A ver, porque sí, igual, desde el título también suena interesante, ¿no? Hay algo que por ahí se esconde. Hay, cuenta la historia, cuenta varias historias, cuenta tres historias, ¿no? Una de ellas es de una mujer que se llama Faustina, cuyo marido murió en la guerra, y entonces ella está completamente enamorada de él, y recurre al diablo para que lo resucite y lo traiga de nuevo con ella. ¡Ah, caray! Y también está la historia de Catarinela, mira, ahí está en la pantalla, ella o él es Catarinela, es un hermafrodito, es Ángel Enciso, que está buscando marido y también hay una conjura de senadores para matar al emperador. Entonces todas estas historias suceden en un tablero que es justamente el tablero de las pasiones de juguete. Él es el diablo, por ejemplo, Felipe Rodríguez. Sí. Ahí lo podemos ver. Por eso vemos un dado también. Esto es como un juego de mesa, por así decirlo, ¿no? Es como un juego donde se juntan todos los juegos. O sea, se junta el ajedrez, cualquier juego de azar. Todos estos juegos se mezclan en este tablero. Y entonces todos los personajes están metidos en esta dinámica. Y algunos no saben si son parte de las piezas, un poco como en la vida, ¿no? No sabemos si somos parte de un juego más grande o demás. Y todo lo que estamos jugando, ¿no? Claro. Y entonces todo lo que mueve a estos personajes, como bien dice el título, son las pasiones. Sí. La pasión amorosa o la pasión, el deseo por el poder. Entonces, todos estos personajes ahí están. Entonces hay muerte, hay traiciones, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Quiénes participan en la obra? ¿Qué otros actores vamos a poder ver ahí? Ah, mira, es un elenco muy padre. Está Ángel Enciso, Galo Balcázar, Felipe Rodríguez, Miroslava Figueroa, Axel Castro, Karina Miranda y un servidor. Ahí está, un gran elenco. Sí, es un gran elenco, es un elenco muy divertido, es muy padre. Además de toda la diversión que tenemos haciendo la obra, hay mucha diversión atrás de camerinos. Y claro, y es mucha gente de teatro, ¿sabes? Sí. Que ha nacido en el teatro, que sigue haciendo teatro. Y claro, eso tú como espectador, pues lo agradeces, lo ves en el escenario, claro, ¿no? Sí. Oye, cuéntame, esta obra, como bien lo dices, se ha presentado en varias temporadas. Esta que está a punto de terminarse a principios de marzo. ¿Ha tenido alguna diferencia desde la primera temporada a la cuarta? Tú que has estado participando, ¿cómo has visto la evolución de este proyecto? Sí, bueno, pues arrancamos en 2014 en el Teatro Julio Castillo. Y bueno, la obra estaba nueva, nosotros estábamos muy nerviosos porque es un texto precioso de Hugo Iriart, ¿no? Y bueno, conforme ha pasado el tiempo hemos agarrado más confianza. Tuvimos una temporada con teatro escolar donde teníamos muchísimos chavos, eran jóvenes, de adolescentes de secundaria. Entonces ahí agarró una dinámica como de mucha energía, ¿no? Todo este público requiere muchísima energía para la obra y yo creo que se ha mantenido. Entonces ha crecido. Ha crecido y cada vez es más divertida. Entonces, ¿esta obra de teatro es para todo público? Es para adolescentes y adultos. Ok, repítenos rápidamente los días de funciones y a qué hora. Estamos martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña, que está en la Santa María la Ribera. Es Sor Juana Inés de la Cruz 114, muy cerca de Metro San Cosme. Metro San Cosme nos queda como muy accesible las vías de transporte para llegar al teatro, ¿no? Así es. Oye, esta obra de teatro se termina en marzo, pero ¿tienen pensado continuar con esta temporada? Mira, yo por mí sí dirías, ¿no? Yo seguiría con esta obra muchísimo tiempo. Lo que sí sabemos es que terminando esta temporada, en 2 semanas, vamos a develar una placa. Vamos a develar una placa de nuestras ya 75 representaciones, ¿no? Y bueno, por eso los invitamos a que vayan ese día, porque va a haber jolgorio, seguramente va a haber una muy buena función. Y nos van a develar placa Marisa Jiménez Cacho, Álvaro Guerrero y Hugo Iriart. Grandes padrinos, son muy buenos padrinos. Entonces, pues todavía no sabemos qué va a seguir, pero lo que sí sabemos es que por lo pronto a esta temporada queremos así. Ok, eso me parece muy bien. Aparte es que los precios están muy accesibles, ¿no? De los boletos. ¿Cuánto cuestan? Cuesta 132 pesos el boleto.
pero tenemos descuentos para estudiantes, para INAPAM. Sí. Y también tenemos muchísimas promociones en nuestras redes sociales. A ver, compártenoslas. Si ustedes se meten a la página de Figurat, buscas así en Facebook, Figurat SC, ahí está nuestra página y ahí puedes pedir descuentos o hacemos de repente dinámicas y regalamos boletos. O sea, aparte de los 132 pesos, todavía podemos ahorrarnos más dinero a través de ustedes. Esto es pues una buena medida para incentivar, ¿no? Claro. El gusto y que la gente asista y que vea grandes obras de teatro como las que se presentan a través de ustedes junto con la Secretaría de Cultura. Así es. Omar Esquinca, pues muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Por esta recomendación y esta invitación y ahí estaremos deseándoles, claro, está muchísimo éxito. Dale, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Nosotros vamos a continuar contigo, Juan. ¿Qué nos tienes después del teatro?